Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Ariadna Rapoport, yo soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho y hoy tengo el enorme placer de presentar a una graduada de nuestra casa que va a estar disertando sobre un tema extremadamente complejo, así que le pedimos, por favor, a todos y todas que si quieren realizar preguntas, las pueden hacer, siempre y cuando dentro del marco de respeto que se las vamos a hacer leídas y se las compartiremos a la disertante. Esta actividad se denomina la prescripción en delitos contra la integridad sexual y estará a cargo de Silveria Fernández. Ella es abogada, como les decía, de nuestra casa, especialista en derecho penal. Actualmente se desempeña como secretaria de la Unidad de Asistencia a Juicio del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Y también comentarles que esta actividad ustedes van a recibir un certificado de asistencia, así que cuando yo comparta en el chat un Google Form, les voy a pedir que completen con sus datos para que luego, en el transcurso de la semana, le estemos remitiendo el certificado. Si no es esta semana, va a ser la próxima. Desde ya agradecerles nuevamente por estar acompañándonos y Sil, te dejo la palabra, te habilito. Ahí estamos, Ahí ahora ahí me estamos. escuchan. Bueno, muchas gracias, Ariadna, por la invitación. Gracias a todos los que veo conectados. Celebro que estemos reunidos hoy acá para hablar de un tema tan importante como es el abuso sexual. Antes que nada, antes de arrancar un poco a hablar del tema, quiero agradecer a la facultad por haberme convocado, pero también convocar por convocarme a hablar de esto, ¿no? Hablar de lo que respecta el abuso sexual y la prescripción, que es un tema que muchas veces lo terminamos viendo en la tele y aparecen casos y demás, y termina medio todo confuso de qué es lo que está pasando, y hablar de estos temas es lo que nos libera y es la herramienta que tenemos justamente para luchar contra este flagelo. Bueno, voy a hacer una breve introducción sobre lo que vamos a hablar. Justamente esto es una charla abierta a la comunidad, no es una charla de posgrado ni una charla para estudiantes. Sé que igualmente en la audiencia contamos con la asistencia de muchísimos abogados, así que estoy segura que van a manejar muchos conceptos muchísimo mejor de los que lo manejo yo, pero vamos a intentar, no voy a ahondar sobre datos muy duros, aunque luego los tengo, así que si a alguno le interesa, se los voy a poder ir acercando, pero la idea es poder conversar desde el llano sobre este instituto, ¿sí? Así que si les parece, les voy a compartir un PowerPoint para ir iniciando. A ver ahí, ¿lo estamos viendo? ¿Sí? Ya te digo, se ve perfecto. Ahí. Bien, bueno. Vamos a hablar de la prescripción, como adelantamos, de la acción penal, ¿sí?, en los delitos contra la integridad sexual. Bien, a ver si pasó la página. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que decir es qué es la prescripción. La prescripción, bueno, para todo aquel estudiante de derecho lo sabe, pero la prescripción tiene que ver con colocar un límite, si es un instituto, está presente en todos los estados, no es que Argentina tiene esto y otros estados no lo tienen. La prescripción es un elemento dentro de un ordenamiento de un Estado de Derecho que coloca de alguna forma un freno, un límite al poder punitivo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Nos coloca un plazo, nos coloca un vencimiento a partir del cual el Estado puede perseguir y sancionar la comisión de un evento delictivo, ¿sí? La comisión de un delito. También la prescripción la podemos ver desde otro lado y desde el lugar de la víctima, de cuando esta víctima pone en conocimiento a el ordenamiento jurídico, a la autoridad judicial sobre la comisión de un delito. Bueno, es este tiempo que la víctima también merece tener una respuesta de esto que denunció, ¿sí? Como ahí vemos, antes del año 2011, el esquema que teníamos para la prescripción de los delitos contra la integridad sexual
con los abusos sexuales era el mismo que para toda la gama de delitos, ¿no? Ahí está establecido en los artículos donde está legislado, el artículo 62, inciso segundo, y el 63, marcaban que el inicio, ¿sí?, de los plazos, desde donde se comenzaban a contar este plazo que el Estado, que la justicia tiene para perseguir el delito, comenzaba a correr desde cometido este delito, desde que cesaron los efectos de este delito, es decir, desde que se dejó de cometer, y este plazo no podía ser menos de 2 años ni más de 12 años, ¿sí? Ese era el esquema anterior. Esto, como dije, se aplicaba tanto para un robo, ¿sí?, para una lesión, como para un delito de abuso sexual. Esto parece que la sociedad no lo receptaba con mucho, que no era muy acogido. Algo de todo esto empieza a hacer un ruido, ¿sí? Y en el año 2011 tenemos la llamada modificación de la ley Piazza. La ley Piazza le agrega, y acá empiezan a tratarse de manera diferente los delitos contra la integridad sexual, y establece que estos plazos, este plazo de 12 años, ¿no?, de hasta 12 años, comienza a correr a partir de que la víctima adquiera 18 años, ¿sí? Establece como punto de partida la mayoría de edad de quien sufrió este delito. Esto, que empieza a modificarse, tampoco resultó suficiente, y es esta modificación que termina en el año 2015, que es con el actual esquema que nosotros tenemos, le agrega una condición más, que a partir de la mayoría de edad y en el momento de que se radica la denuncia o se ratifica la denuncia hecha por un tercero. Y a todos estos datos, ¿sí?, a todos estos datos, quiero agregar lo siguiente. Un delito de abuso sexual, si bien los dolores no se compiten y no es apropiado comparar delitos, ¿no? Porque para la persona que va caminando por la calle y le arrebatan un celular, ese momento que vive es un momento difícil y es su peor momento, ¿sí? Lo cierto es que el abuso es otro tipo de delitos. El abuso se da en circunstancias muy particulares y bajo condiciones muy particulares. El 90% de los abusos sexuales se cometen de manera intrafamiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor de ese delito es una persona dentro del círculo de confianza de la víctima. El 80% de las víctimas de delitos de abuso sexual son mujeres y el 20% son varones, ¿sí? Y mayormente, si bien obviamente existe el abuso perpetrado hacia mayores de edad, lo cierto es que los niños son un grupo especialmente vulnerable a este tipo de delitos. ¿Y por qué digo esto y por qué cuento estas circunstancias? Porque la víctima, al momento de radicar la denuncia, tuvo que efectuar todo un recorrido y un proceso personal. No es simplemente, hay por supuesto víctimas que, acontecido un hecho, sufrido un hecho, tienen la herramienta y la posibilidad de ir y erradicar la denuncia. Pero ustedes imagínense si hoy estamos hablando de esto y si hubo 2 modificaciones que fueron ampliando la posibilidad de la víctima de erradicar la denuncia, tiene que ver justamente con el impacto que tiene en la persona hechos de esta naturaleza. Los tiempos que establecía la justicia antes del 2011, evidentemente no iban muy de la mano de los tiempos que sufría la víctima. De ahí que antes del 2011, ¿sí?, tenemos acá un cuadro comparativo. Previo al 2011, si el hecho era sufrido por un niño de 4 años, fíjense que se le otorgaba tiempo para poder denunciar hasta sus 16 años. Ustedes imaginen que un chiquito de 4 años que, como lo dije recién, el autor probablemente era alguien dentro de su círculo de confianza, ese chiquito tenía que tener la herramienta de poder entender lo que estaba viviendo, ¿sí? Que
A los 4 años es muy difícil que un nene comprenda lo que está viviendo y entienda que lo que está viviendo es un abuso. Ese niño se le exigía que entienda que era un abuso, que encuentre un adulto de confianza a quien manifestarle lo que le estaba pasando. Y ese adulto de confianza tenés también la herramienta para poder ir y denunciar. ¿Y por qué hablo de este adulto de confianza? Porque cuando acontece una situación de abuso sexual dentro de una familia, no es una circunstancia que solamente le atañe a la víctima. Empiezan a haber otras víctimas indirectas y, y se dan determinadas circunstancias que muchas veces imposibilitan el acceso a la justicia. Es por eso que se producen estas modificaciones que terminan en este 2015 con estos plazos ampliados, con esta doble condición de que se adquiera la mayoría de edad y se radique la denuncia, ¿no? Y la denuncia entendida como el pedido de ayuda, como el pedido a la justicia de que se ocupe de esta circunstancia. ¿Y por qué remarco esto? Porque para quienes han tenido muchas veces contactos con víctimas de abuso y que pueden ser operadores tanto del área administrativa como del área judicial, sabemos que muchas veces la víctima discontinúa sus visitas hacia tribunales, que a veces le cuesta acudir a esos llamados. Entonces es importante también entender la denuncia y esta discontinuidad en estas ausencias, muchas veces de la parte interesada, no justamente como un desinterés, sino como parte mismo del proceso que le toca a la víctima atravesar, que desde ningún aspecto es sencillo. Hasta aquí entonces tenemos lo que pasaba antes del 2011, lo que empieza a pasar en el 2011 con la ley Piazza y el actual esquema del 2015. Pero si esto, digamos, de alguna manera parece sencillo y parece que está solucionado el tema y que la modificación es buena, que en lo particular lo es, acá no termina la cuestión. Acá se nos abren un interrogante y es esto de lo que empezamos a desgranar un poco el kit de la cuestión y digamos, el objeto principal de esta charla. ¿Qué pasa entonces con estos eventos delictivos, con estos abusos que se perpetraron antes de todas estas modificaciones? ¿Sí? ¿Qué pasa con el efecto de esta ley? Lo que tenemos que dejar en claro acá es que conviven, ¿sí? Coexisten dos circunstancias que tienen el mismo raigambre, ¿sí? Y es esto de lo que se está discutiendo hoy en la Corte. Nosotros, por un lado, vamos a tener los pactos internacionales, que para quienes son estudiantes de Derecho o son abogados, sabemos que ponemos un pie en la facultad y empezamos a hablar de la reforma del año 94 y del artículo 75, inciso 22. Creo que lo sabemos de memoria, que a partir de la reforma de 1994 se incluyeron pactos internacionales y se le otorgaron jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el mismo valor de la Constitución, que se incorporan al texto de la Constitución, ¿sí? Y que también existen dentro de la Constitución el principio de legalidad y el principio de irretroactividad de la ley, que ahora vamos a hablar de eso. En estos pactos internacionales que suscribió Argentina y que incorporó en 1994, fíjense ustedes que yo hablaba de la modificación previa al 2011, y acá yo ya me vine al año 94, ¿sí? ¿Qué pasaba en nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental? Nuestra ley fundamental incorpora la Convención de los Derechos del Niño, que ahora voy a hacer un comentario respecto del Comité de Observación de los Derechos del Niño que tuvimos en la primera semana de septiembre, la visita acá en Argentina, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es más conocida como Belén do Pará, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora bien, yo sinteticé en estos tres instrumentos, pero lo cierto es que los instrumentos internacionales que tenemos incorporados, todos hablan del acceso a la justicia. Y de alguna forma, los principios que destaqué en esta pantalla que ustedes pueden ver, justamente se traducen en eso, ¿sí?
en el acceso en el derecho de la víctima a ser oída y el derecho de la víctima a acceder a la justicia y la responsabilidad que tiene el Estado argentino justamente de asegurar ese derecho de la víctima. Fíjense que ahí, en la Convención de los Derechos del Niño, habla del derecho del niño de ser oído, del interés superior del niño, que es un principio rector para nosotros, y del compromiso del Estado para establecer medidas para proteger al niño. Desde 1994 nosotros tenemos esto. No sé si a ustedes no les empieza a hacer un poco de ruido esto de que previo al 2011, este plazo de prescripción, que solamente establecía este máximo de 12 años, sino un plazo de prescripción que de alguna manera es esta garantía de que el Estado, de brindar seguridad jurídica y que el Estado no tenga de manera discontinua, o sea, de manera continuada la posibilidad de perseguir un delito, si en realidad este plazo no era una forma de asegurar la impunidad del autor, ¿cierto? Eso es algo que me pregunto, tal vez un poco empieza a escucharse eso, porque desde el 94 nosotros teníamos ya este esquema, ¿sí? Pero así como tenemos este esquema desde el año 1994, tenemos este principio que es con el que nos estamos peleando todos los que nos encontramos con hechos que se encuentran prescriptos, que es el principio de retroactividad de la ley penal. El principio de retroactividad de la ley penal es un principio que lo que establece es que los efectos de la ley, que una ley que se sanciona, rigen para el futuro. Que la única forma de que una ley se sancione y tenga efectos hacia el pasado, es decir, de traerme los efectos del 2011, me los traigo y me los llevo, por ejemplo, al año 2005, la única forma de que yo pueda tener esa posibilidad es cuando torna más benigna la condición del imputado. ¿Y qué quiere decir esto? Si antes, en el esquema previo al 2011, yo tenía que esa persona tenía solo 12 años para denunciar, entonces en la actualidad ese delito está prescripto y no le puedo imponer pena, y en el 2015 sanciono otra circunstancia por la cual sí le puedo imponer una pena, entonces lo que resulta más benigno para el autor es que siga vigente el viejo esquema. ¿Me explico? En el 2004 no voy a poder de alguna manera retrotraer estos efectos para hechos previo a la vigencia de esta norma porque lo coloco en una condición peor al autor, ¿sí? De ahí que existen estos principios que empiezan a chocar desde los que Argentina se comprometió cuando suscribió estos pactos y desde la sanción de la ley 27206, que es la ley de respeto del tiempo de la víctima, que es justamente la ley del 2015, la reforma del 2015 que yo le hablé. Que los tribunales de casación penal, tanto nacional como provincial, lo que establece justamente es que la acción está prescripta de estos delitos, ¿sí? Y que el efecto y que el principio de retroactividad de la ley no cede frente a estos delitos. ¿Y por qué sostiene esto la casación? ¿Por qué la jurisprudencia dice esto? Porque establecen que si bien existen estos instrumentos internacionales, no puede ceder este principio, porque los delitos contra la integridad sexual no se encuentran como una forma de excepción, como un delito imprescriptible, como sería el delito de lesa humanidad. Pero lo que establecen es la posibilidad de esto que aparece acá, que es esta puerta que se abre y que así como Argentina suscribió estos pactos y se obligó a investigar y a dar respuesta, y así como la víctima tiene este derecho de ser oída y este derecho a una reparación, abre la posibilidad que para estos hechos que están prescriptos, que hoy por hoy se consideran prescriptos, se puedan llevar a cabo estos juicios por la verdad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de los juicios por la verdad, que es lo que le queda, esta posibilidad que le queda hoy a la víctima que encuentra prescripta su acción penal? Es la posibilidad de celebrar
un juicio, un proceso igual que un proceso cuya acción no esté prescripta, simplemente que no se va a poder imponer una pena, ¿sí? Sino que como finalización de ese proceso va a haber un dictamen que justamente determine la veracidad de los hechos de la víctima, ¿sí? Que determine que esto que la víctima denunció efectivamente sucedió. Y esto para una persona que es un sobreviviente de delitos contra la integridad sexual es muy importante, no es para nada algo menor. Así que bueno, esto es un poco lo que venía a contarles. Queda medio una desazón, yo lo sé, cuando hacemos todo este recorrido. Por un lado, existe esta posibilidad de que hoy se le otorga a la víctima esta doble condición y la posibilidad de que se haya observado un poco de que si un niño es víctima de este tipo de delitos no se le puede exigir que ese plazo vaya de la mano con ese tiempo que necesita para poder procesar esto. Pero respecto de estos hechos que son previos a todas estas modificaciones, la acción hasta ahora, respecto a lo que dice Casación, está prescripta. De todas formas, el Ministerio Público de Nación sí llevó una serie de casos que hasta que entré en esta sala de conferencia no teníamos todavía la respuesta de la Corte. Así que esto se está hablando en la Corte y en algún momento la Corte va a tener que pronunciarse respecto a este juego de principios constitucionales de mismo raigambre sobre cómo lo va a resolver frente a estos hechos. Bueno, sí, muy clara, muy concisa. Ya tenemos preguntas, así que voy a arrancar con la primera, Bien. que dice, si los juicios por la verdad solo pueden iniciarse mediante abogado particular, y también que nos expliques un poco el proceso de cómo se arriba, si le puede, cómo se inicia. Los juicios por la verdad, en realidad no es que tiene planteado un proceso específico. Cuando existe una persona que bueno, es víctima de un delito, por ejemplo, acontecido en el año 98, supongamos, 2000, en verdad radica una denuncia como puede radicar de cualquier cosa que le haya sucedido, y a partir de ahí se comienza el trámite de la sustanciación del proceso, que es exactamente igual a cualquier tipo de denuncia que se establezca. La particularidad que va a tener es que como fin del proceso no vamos a llegar a una pena, ¿sí? Y seguramente vayamos a tener que atravesar algunos escollos. Esto lo hablo desde la experiencia. Me tocó intervenir en muchas causas de hechos que estaban prescriptos. De hecho, hubo una que había una multiplicidad de víctimas, me parece que eran más o menos 40, un hecho bastante tremendo que se habían comenzado a dar en el año 88-89. eh, y es algo bueno, se comienza a transitar, y yo con todas las personas que se han acercado a denunciar y en la primera declaración, sí los ponía en conocimiento que el tiempo nos había conspirado en contra, que no era, que no existía la posibilidad tal vez de llegar a una condena con una pena de cumplimiento efectivo, ¿sí? Una pena en encierro. Y que teníamos determinados escollos porque esto que yo estoy hablando es algo que se está haciendo, ¿sí? Estamos haciendo camino al andar, no es que hay algo prefijado y puesto, por ejemplo, como puede ser para los que son abogados un proceso de flagrancia, donde hay sancionada una ley y sabemos, bueno, plazo de 20 más 20, 40, elevamos a juicio, tenemos audiencias multipropósito y demás. Esto es algo que también hay que ir rompiendo con los operadores judiciales. Eh, es una batalla para dar. En muchos está muy bien receptada, hay muchísimos magistrados que lo receptan sumamente positivo, incluso en Lomas de Zamora
ha habido jueces que han dictado resoluciones, han, de hecho, otorgado medidas de coerción personal. Esto quiere decir una detención y una prisión preventiva basándose en pactos internacionales. Pero bueno, después el filtro de las cámaras de apelaciones y de casación no lo pasamos. Eso es así. Pero no es que sea un proceso especial. Es una denuncia que se hace y que se comienza a suscitar el proceso de prueba igual como si fuese un proceso que va a terminar en una condena, y ahí es empezar a ir reclamando, ir pidiendo y ir haciéndonos escuchar. Bárbaro, sí, tengo dos preguntas. Una que dice, doctora, ¿cree pertinente con los recursos que cuenta la Administración de Justicia que los juicios por la verdad se llevan a cabo? Aún así, cuando quizás hechos no prescriptos no llegan a un fin concreto. Bueno, la verdad es que hay como una medio una mala prensa. Yo les pudiera contar la cantidad de personas que quedan condenadas por día, son innumerables. Eh, y la cantidad de debates orales que se dan por día en cada tribunal, la verdad es que son muchísimos. No sería serio de mi parte decir cuántos porque no tengo el dato duro en estos momentos acá. Pero a mí me parece sumamente pertinente, pero no me parece pertinente solamente, y no lo veo desde un lugar de congestión de los tribunales. Yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en esa víctima que tomó valor, que denunció, que se sentó frente a alguien y le contó el punto y coma de lo que le estaba pasando, y que solamente por una cuestión de congestión tribunalicia digamos que no. No, para mí, para algo, hay personas que juran como jueces, como defensores y como fiscales. Y no me parece que la administración de justicia se colapse y que no pueda dar respuesta a otras cosas simplemente por desarrollar un juicio por la verdad. Al contrario, me parece que no le genera en absoluto congestión al sistema y que sí le genera un beneficio muy importante a la víctima, desde ya. No es igual una víctima cuando habla que cuando no. Y para mí hay que dar estas oportunidades porque para cuando la víctima decidió denunciar, antes hizo un trabajo enorme. Entonces, eso para mí tiene que ser respetado desde las instituciones. Y si hablamos desde lo formal, Argentina se obligó a garantizar el acceso a la justicia. Y si el problema de congestión habrá que resolverlo por otro lado, pero no negándole la oportunidad a la víctima para que desarrolle un juicio por la verdad. Tenemos otra pregunta de Diana que dice si ella participó de un juicio por la verdad alguna vez. Y segundo, ¿qué sucede cuando la persona investigada no quiere participar del juicio? No, si el investigado no, como en realidad la acción penal está prescripta, nosotros no tenemos medios de coerción frente a él. ¿Qué quiere decir? No es que lo podemos traer al debate. Eso no se puede hacer. Pero con lo cual, si el denunciado, digamos, no se presenta a proceso, no tiene el fiscal el recurso para traerlo de manera coactiva, justamente por esto, porque no tengo una acción penal vigente, ¿sí? Y no, juicios por la verdad no participé de ninguno. Otra pregunta es si en otros países existen estos juicios por la verdad o si conoces antecedentes de otros países. Bueno, a ver, ¿qué pasa en otros países? En México, si no me equivoco, tienen una fórmula parecida a nosotros y tiene que ver con los 16 años, a partir de los 16 años y de la interposición de la denuncia. En España, por ejemplo, el plazo comienza a correr, el plazo de la prescripción, me parece, no le quiero perifiar en la edad, pero que si no, 50 años aproximadamente, desde los 50 años y a partir de radicada la denuncia. Con lo cual ellos tienen otra tradición, ¿sí? Puedo hablar de ese caso, del caso español, están teniendo otra tradición y evidentemente ellos, fíjense cómo colocan una edad bastante más superior que la que colocamos nosotros. Eh, pero tienen, lo que sí puedo hablar de juicio por la verdad,
es que no tiene que ver con delitos contra el abuso sexual, sino en la matanza, en la tragedia de Napalpí, que fue en Chaco, si no me confundo la provincia, y que hará año y medio que me parece que tuvo lugar el juicio por la verdad El por año la tragedia de pasado, Napalpí, o el año el año pasado, pasado. el año pasado. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un juicio por la verdad. Tenemos otra pregunta con respecto a las pericias en los juicios, cómo son, cuáles son las pruebas que se usan, cómo se recolectan. Bueno, las medidas de prueba en causas como estas, en realidad, a ver, y acá voy a contestar desde lo que me tocó, desde donde me tocó participar. Cuando, por ejemplo, en esto que era manifiesto, que estaba prescripto porque era del año 88, y acá en realidad eran las víctimas, era el denunciante y la víctima quien se presentó ante mí, y lo primero que me dijo es, yo sé que esto está prescripto. Y a partir de ahí un poco se concilió respecto de qué medidas de prueba se pueden hacer, porque también hay que tomar algo en cuenta. No vamos a exigirle a la víctima que se someta a circunstancias que no lo desea. Pongámonos a pensar que la posibilidad que tiene la víctima del juicio por la verdad es una posibilidad y es algo que elige la víctima. Por lo tanto, no va a haber una sobreintervención en la víctima. Sin embargo, las medidas de prueba son las mismas que para un proceso común. Eh, Declaraciones testimoniales, puede haber, no se hacen más pericias psicológicas, es una mala práctica hacer una pericia psicológica a una víctima de abuso sexual, pero sí se pueden acompañar los informes si es que se encuentra en terapia en este momento, del psicólogo o psiquiatra tratante si hubieren. Se pueden hacer entrevistas psicológicas con los peritos nuestros oficiales, pero es en otro marco, es una entrevista y tiene por miras justamente determinar cuál es el impacto emocional que produjo ese abuso, y no como era anteriormente con una mirada de tratar de evaluar la mendacidad de la víctima, ¿no es cierto? Si la víctima está mintiendo en su relato, eso no se evalúa. Lo que se trata de evaluar es justamente lo que generó este hecho en la psiquis de la víctima. Pero básicamente son esas algunas medidas de prueba que se pueden hacer. Tenemos una pregunta que dice, ¿por qué considera que la prescripción, el límite en favor del imputado, por ser el sujeto de la persecución estatal, choca con el acceso a la justicia? Y entiende que esta solo implica punitivismo. No, bueno, a ver, no es que yo creo que la prescripción, a ver si lo entendí bien. Lo que yo creo, a ver si lo contesto, es que durante muchísimo tiempo desoímos y tratamos de manera general, en la misma forma, un abuso sexual que un robo. Y no es lo mismo. Y que en realidad, al establecer este plazo de prescripción, lo que generó el ordenamiento jurídico fue una garantía de impunidad. ¿Me explico? Digo, un chico de 4 años no se le puede exigir un plazo para que pueda hablar. No puede. De hecho, lo vamos a ejemplificar de esta forma. Para quienes son mamás o papás, cuando tenés un bebé, lo primero que te dicen es, el nene va a hablar a su tiempo, va a dejar los pañales cuando pueda, va a caminar a su tiempo. Y lo primero que te dicen es, no compares entre por ahí chiquitos que están en la misma sala de maternal, de jardín y demás. ¿Y por qué entonces viene la ley a ponerle a este chico un plazo para que hable frente a un hecho absolutamente traumático? Es de ahí que yo considero y que se puede interpretar, y no es que no solo lo interpreto yo, porque aparte lo viví, lo veo, cuando toca dar la noticia de que el hecho está prescripto, veo lo que genera en esa víctima, que es un plazo que garantiza la impunidad. Esto también está receptado no solamente por lo que toda la doctrina psicológica, que no me puedo meter en eso porque no tengo el profesionalismo para hablar de qué es cómo impacta un hecho de abuso en un niño, ¿sí?
Pero yo no creo, a ver, yo estoy por supuesto que a favor de la prescripción, pero lo que digo es que nos preguntemos si en realidad, en vez de oficiar como un límite al poder punitivo del Estado, que por supuesto hay que limitarlo, por supuesto hay que limitarlo, en vez de oficiar como límite, si no ofició como garantía de impunidad. ¿Sí? Eso es lo que por ahí digo. Ay, perdón, me estaba por estornudar, perdón. Es una pregunta que dice si el proceso de juicio por la verdad se tramita ante el mismo juez que llevaba la causa en su momento y que prescribió o se sortea. ¿Cómo es eso? Es exactamente lo mismo y vuelvo a reiterar lo mismo. Respecto de los juicios por la verdad, se van haciendo camino al andar. Y es un poco esto que mencioné en otra pregunta, que es exactamente igual que un proceso que no tiene su acción prescripta, de un abuso en el que se puede imponer una pena. Yo no voy a decir que no genera como algo. A ver, los operadores judiciales somos bastante rutinarios. Cuando nos corren un poquito de la rutina, nos ponemos un poco de qué está pasando con esto, ¿sí? Pero en realidad lo que debería de suceder es que una vez que supera la etapa investigativa, se radique ante el organismo jurisdiccional que corresponda, tanto sea correccional o tribunal oral. Perfecto, sí, te súper agradecemos. Creo que quedaron todas las preguntas por contestar. Hay una pregunta específica están preguntando por causas activas. Específicamente hoy estamos hablando sobre el tema de la prescripción. Yo creo que podríamos hacer otras jornadas para seguir hablando de las causas, si a vos te parece. Y también preguntarte, porque me han dicho si podemos compartir el PowerPoint que vos estuviste. Sí, 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 Así por que supuesto. las personas que quieran acceder al PowerPoint que estuvo compartiendo la doctora Fernández, pueden solicitarlo a través del mail donde se inscribieron a la conferencia del día de hoy. Así que bueno, agradecerte, Silveira, por acompañarnos. Excelente y súper clara tu exposición. A todos y a todas por habernos acompañado y les deseo unas muy buenas tardes. Sí, la grabación la estamos grabando para luego ser subida al canal oficial de la facultad. Así que pues, luego van a poder rever la conferencia. Así que bueno, Bueno, agradecerles les a todos. agradezco a todos. No sé si vos querés decir algunas palabras de cierre, Sil. Te cedo. Bueno, nuevamente agradecer a la facultad, celebrar que se hablen de estos temas, ojalá que se vengan muchas más jornadas para que se puedan hablar de temas así. Es importante que se den debates, como acabo de decir, esto se está dando, de esto se está hablando y esto está instalado en la Corte, con lo cual es importante que replique y agradecer a todos los que me brindaron su tiempo y me escucharon, que tuvieron esa generosidad, por supuesto a la facultad y a vos por convocarme. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes de todos y todas. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Adiós.